fatiga, niebla mental, hormigueo, caída del pelo. Pues estos son algunos de los síntomas que están relacionados con el déficit de las vitaminas del grupo B. Quédate porque hoy hablaremos en este vídeo del déficit de las vitaminas del grupo B en concreto. ¿Por qué? Porque no todas las vitaminas hacen lo mismo del grupo B, no todas, y además no todas se suplementan igual, de la misma manera, y por otro lado, algunas de ellas interaccionan con los medicamentos. En este vídeo aclararemos todas las dudas relacionadas con el déficit de las vitaminas del grupo B, todo lo que tienes que saber antes de tomar cualquier suplemento relacionado con este grupo de las vitaminas, es decir, con este multivitamínico que contengan las vitaminas B, porque lo que acabamos de decir, no todas se suplementan de la misma manera. Y puede ser que te interese y mucho saber cada vitamina, qué es lo que hace, cómo se manifiesta su déficit y cómo tienes que suplementarlo de la manera más adecuada. Como seguramente muchos de vosotros ya me conozcáis, ya sepáis, soy Arabela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, Vivir Mejor con Arabela. Bienvenido también a los nuevos. Y yo soy tu dietista de confianza, nutricionista, experta en dietoterapia, fitoterapia y suplementación sobre todo, y además soy técnico en farmacia. Así que, como de costumbre, quiero venir a darte soluciones reales, soluciones fáciles que puedas poner en práctica, y no quiero venderte humo, no quiero venderte, promesas vacías que luego puedas decir, no he encontrado la solución real o solamente me ha durado un momento y después no he tenido efectos visibles. Así que lo que quiero venir a contarte es algo que tenga respaldo científico, algo que tenga sentido común. Empecemos. La B1, la tiamina, está presente sobre todo en los hidratos de carbono, en los cereales integrales, la carne de cerdo y las legumbres. Su déficit produce una enfermedad muy conocida que se llama beriberi, y además digamos que lo divide en dos tipos, es decir, el beriberi húmedo y el beriberi seco. El beriberi húmedo afecta más la circulación y al corazón, y el beriberi seco afecta directamente al sistema nervioso central. Así que, cualquiera de los dos es malo, pero quiero decir que un déficit, me refiero a un déficit ya serio, pero ojo, cuidado, porque sí que es verdad que es una de las vitaminas bastante importantes, porque como tengas un déficit de B1, pues posiblemente sí que te encuentres en un problema bastante importante. También había que destacar el otro, un subtipo, un tipo que lo tienen ahí un poquito, no muy explicado, no como muy clasificado, que es el beriberi del lactante, que se produce más o menos entre los 2 y los 6 meses de vida del bebé, que ocurre básicamente sobre todo en las lactantes, es decir, por eso se llaman el lactante, porque es de los bebés que sí que se alimentan del pecho, es decir, de la leche materna, porque se debe al déficit de la madre, es decir, porque la madre tiene déficit de la B1, pues el niño lo puede padecer. O sea, que la madre pueda tener beriberi debido al déficit de la B1, pues el bebé lo puede padecer también. Así que también ahí, ojo, cuidado con las lactantes, las madres lactantes que dan de mamar a sus bebés, que hay que alimentarse muy bien y tener vitaminas y minerales siempre en los niveles óptimos. Y después decir que factores como el alcoholismo o la mala absorción puede producirnos también algún déficit de la B1, de la tiamina. Ojo, cuidado con estos factores que nos podamos encontrar externos, que sí que es verdad que nos pueda producir un déficit de esta vitamina en concreto. ¿Cómo se manifiesta el beriberi? Pues una pérdida de la memoria, fatiga, debilidad, alteración neurológica, en fin, una serie de síntomas que sobre todo están relacionados más bien con el sistema nervioso, pero como acabamos de ver también pueda estar relacionado con la circulación y el corazón, el cardiovascular. La B2, riboflavina, está presente en alimentos como los huevos, los lácteos, los vegetales de hoja verde, y su déficit nos puede producir
enfermedades relacionadas con la piel, por ejemplo la dermatitis o los ojos rojos, los ojos irritados y también la quelitis, que es ni más ni menos que los labios agrietados. Interacciona con los antidepresivos, me refiero a si lo tomamos como suplemento, es decir, no tomarlo junto, espaciar las tomas, porque sí que puede influir en que estos antidepresivos puedan tener menor biodisponibilidad, por tanto, digamos, espaciar las tomas. B3, niacina. Participa en el metabolismo y en la síntesis de los ácidos grasos, importantísima. Está presente en alimentos como la carne, los pescados y los frutos secos. Su déficit puede producirnos una enfermedad llamada pelagra, también dermatitis, diarrea y, muy importante, deterioro cognitivo. Contribuye al control lipídico, como hemos visto cómo interviene en la síntesis de los ácidos grasos, sí que también tiene sentido, ¿verdad?, que contribuya al control lipídico, a estos ácidos grasos. Por tanto, ¿qué se deduce de ahí? Que también puede interaccionar con medicamentos como las estatinas, ¿no?, las del control lipídico, es decir, todo aquello que está relacionado con el control del colesterol. Todo aquel que tome este tipo de medicamentos, digamos, relacionados con el control del colesterol, las estatinas, simvastatina, cualquiera de la gama, pues puede interaccionar con el suplemento de esta vitamina si se toma junto. Así que hay que preguntar siempre antes. También interacciona con el alcohol, es decir, con el consumo del alcohol. Y de ahí también derivamos en las contraindicaciones, que sería pues una patología hepática, que estaría contraindicado como suplemento, tomarlo en suplemento si padecemos una patología hepática, cualquiera que sea ella, hasta incluso desde una hepatitis hasta un hígado graso o cualquiera que sea la patología hepática que padezcamos. B5, ácido pantoténico. Participa en la síntesis de la coenzima A y en el metabolismo. Está presente en los huevos, la carne y el aguacate. Su déficit produce fatiga y parestesias, es decir, que se me queda dormida una zona del cuerpo, la que sea, la cara, las manos, los dedos, el brazo, la pierna. Parestesias es como sentir dormido, que se me ha quedado dormido un lado, una zona del cuerpo. La suplementación con esta vitamina ayuda a combatir el estrés y el cansancio. B6, piridoxina, síntesis de los neurotransmisores del sistema nervioso, o sea que importantísima. Y además participa en el metabolismo de los aminoácidos, que son parte de las proteínas. Así que, por donde lo miremos, es una de las más importantes, de las que vamos nombrando. Todas son importantes, pero esta en concreto es una de las que a mí me gusta destacar, sobre todo para el sistema nervioso. Está presente en el pollo, la patata, el plátano. Su déficit puede producir desde anemia, confusión mental, hasta incluso si padecemos de ello, de este déficit, puede llegar a producirnos una alteración de nuestro ánimo. Está indicado, pues como podéis deducir, en el equilibrio neurológico, en el síndrome premenstrual, que también ahí, pues como se nos altera un poquito por las hormonas, el estado de ánimo también nos puede equilibrar emocionalmente y ahí nos puede ayudar sobre todo a las chicas, y por consiguiente todo lo relacionado con la alteración del ánimo, el estrés, la ansiedad, la depresión, todo lo relacionado. Equilibrio neurológico, la misma palabra lo dice. Interacción con los medicamentos. Interacciona con los anticonceptivos, es decir, la píldora para no quedarse embarazada para las chicas, y también con los medicamentos L-Dopa, levodopa, que son aquellos que son precursores de la dopamina, que se utilizan habitualmente para el tratamiento del Parkinson, que bueno, se utilizan pues para eso, para fabricar dopamina, ayudar al cuerpo a fabricar dopamina, precursores de la dopamina. B7, biotina. Participa básicamente en el metabolismo de las grasas y los hidratos de carbono.
Está presente en los huevos y en los frutos secos, en concreto en el huevo está presente en la yema, ya lo hemos visto en el vídeo, si no lo habéis visto os invito a que lo veáis, el de la caída del pelo. Está presente en este alimento y está presente en la yema y por tanto al hilo del pelo vamos a decir que su déficit produce, como no, alopecia y también, bueno, pues el tener esta vitamina en cantidades adecuadas sí que ayuda a la salud capilar y a la salud también cutánea. Precaución, no como interacción como tal, precaución a la hora de que lo sepas si estás tomando esto en suplemento, que si te vas a hacer una analítica de sangre, que se lo avises a tu médico porque a la hora de interpretar los resultados sepa que estás tomando este suplemento porque puede alterar el resultado de las hormonas tiroideas. Y ahora vamos a por las últimas, pero no las menos importantes porque son las más importantes. La B9, el ácido fólico, es el que participa en la síntesis del ADN en la división celular. Por eso es importantísimo en el embarazo, cuando el feto se está formando, ¿vale? Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado con esta vitamina en el embarazo. Además, es muy importante saber que, sobre todo cuando todavía no sepas que estás embarazada, es cuando más peligro hay, porque es ahí justamente cuando más importante es tener este nivel de vitamina en sus óptimas condiciones, es decir, en sus óptimos niveles, porque es realmente un déficit de esta vitamina la que puede producir unos efectos muy nocivos sobre el feto. Estoy hablando de la espina bífida, del tubo neural, donde se forma lo que es la columna vertebral del niño, que tiene que cerrarse con las vértebras, la médula la tiene que cerrar, pues si hay déficit de esta vitamina no se cierra bien y queda por fuera. Entonces, casi cuando todavía no te has enterado de que estás embarazada, puede que ya sea tarde. Por eso es importante tener una alimentación equilibrada siempre para tener esta vitamina siempre en sus niveles óptimos, para evitar todo este tipo de problemas, porque lo que te quieras enterar y no, pues esto ya se ha producido y puede que ya sea tarde para que lo puedas rectificar o remediar, porque esto se produce en apenas las primeras semanas de la gestación. Es difícil de detectar y de coger a tiempo, tiene que pillarte con un cuerpo. Por eso es también importante, hago un llamamiento a las chicas, aprovecho para hacer aquí un paréntesis porque me parece súper importante, planificar el embarazo, siempre que se pueda. Claro, si se ha tenido un accidente, bueno, pues no se puede hacer nada. Habrá que alimentarse desde el minuto 1 que sospechemos lo mejor que podamos, pero si no es así, siempre que se pueda se tiene que planificar. Porque de no ser así, pues puedes encontrarte con algo que, bueno, pues te puedas cargar toda tu vida con una culpa que ya no se pueda remediar. Produce también anemia megaloblástica, que es también bastante grave como enfermedad en personas normales. Me refiero a hombres y mujeres y a cualquier edad que pueda producirse también. ¿Y dónde está presente? Verduras de hoja verde y legumbres, o sea que hombre, no lo tenemos tan difícil, así que habrá que alimentarse bien para tener esta vitamina de la mejor forma en nuestro organismo. Precaución, como tal, precaución, no interacción, que ahora vamos a la interacción. Precaución, puede enmascarar un déficit de la B12, que ahora vamos a por la B12, pero se pueden confundir un poquito los síntomas, porque son un poco parecidos y puedes pensar de que es la B12 o al revés, puedes pensar que es la B9 y que pueda ser la B12. Entonces, siempre hay que ir a por una analítica cuando se sospeche un poquito. Estos son los que dan lugar un poquito de confusión entre la B9 y la B12 en los síntomas. ¿Interacciones? Pues sí, interacciona con el metotrexato y con los antiepilépticos. Con el metotrexato en concreto lo que hace es que disminuye los niveles del ácido fólico de la B9, este medicamento, y lo que con ello hace es que se produzca un daño en el hígado. Por eso con este medicamento siempre se receta, se da la pauta de tomar la B9 conjunta. B12, cianocobalamina, participa en la formación de los glóbulos rojos y el mantenimiento neurológico. Está presente en alimentos de origen animal, así que ojo, veganos.
Ya lo he dicho por ahí en algún vídeo, así que desde luego aquí atención a los veganos. Su déficit produce anemia, como participa en los glóbulos rojos, parestesias, que pueda dormirse las manos, es decir, sentir hormigueo, y deterioro cognitivo. Interacciones con los medicamentos de la B12. Interacciona con el omeprazol porque el omeprazol sube el pH gástrico y impide que la B12 se libere. Por tanto, pues aquí tenemos la interacción. Y después interacciona con la metformina, que es el tratamiento para el control de la glucosa. Esta en concreto impide que se absorba a nivel intestinal. Consejo que yo quiero daros desde este canal es que las vitaminas del grupo B actúan de forma sinérgicas, pero suplementarlas de forma simultánea no siempre es la mejor estrategia, porque a lo mejor te interesa valorar si quizá tienes más, sobre todo en estos últimos casos, en la B9, en la B12, valorar con tu médico en una consulta si quizá tienes más un déficit de la B12 o de la B9, que ahí no es ningún juego, y que no te interesa tomar un multivitamínico ahí todo junto, que no te va a servir para nada. Los errores más comunes que cometen las personas que toman estos suplementos es que toman la B9 sin valorar un déficit de la B12 en concreto, por ejemplo. Porque, bueno, pues como se suelen confundir, como hemos visto que la mayoría de las veces los síntomas dan lugar a confusión, pues hay que valorarlo en una consulta antes de tomar cualquiera de las dos, porque a lo mejor estás tomando erróneamente y no es eso lo que te hace falta, sino que te hace falta la B12 en vez de la B9. Ese es el error más común. Y al hilo de eso, podríamos decir que también el otro error más común es que tomar un complejo B, de la gama B de las vitaminas, sin conocer el origen real de los síntomas. Es decir, si no sé, en concreto, si no me he hecho una analítica, no sé por qué me pasa esto, qué es este síntoma que tengo, si se debe a un déficit de la B12 o de la B9 o de qué vitamina es la que me pasa, o a lo mejor no es de una vitamina, es de otra cosa. Si no estoy seguro, como siempre os animo a que desde este canal, pues el uso responsable de los suplementos, como ya sabéis, pues no tomarlo, porque primero hay que averiguar la causa real de los síntomas y después ya se decide si se necesita un suplemento. ¿Y qué suplemento? Además, también, ¿no? Así que estos serían los errores más comunes. Y el consejo, por supuesto, la suplementación pues responsable y consciente, con sentido. Si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado este enfoque que yo le he dado a esta información y te ha servido para que, bueno, a la hora de que a lo mejor la próxima vez que te tomes un multivitamínico te lo pienses dos veces y que a lo mejor pidas un consejo en la farmacia, a tu farmacéutico, a tu dietista nutricionista que esté ahí, o inclusive en síntomas más serios, se lo pidas a tu médico directamente para que te asesore de la forma más exacta y más personalizada posible, pues seguramente estés tomando un suplemento con más conciencia y tengas mejores resultados que si lo tomas así al tuntum y a lo mejor hasta incluso te pueda perjudicar, porque muchas veces tomar en exceso los suplementos puede traernos más efectos negativos que positivos. Así que ahí lo dejo a vuestra valoración, que lo penséis dos veces antes de tomar un suplemento sin tener muy claro qué es lo que nos pasa. Si este vídeo te ha gustado y crees que te pueda servir a ti o a otra persona, te invito a que apoyes el canal suscribiéndote, dándole un like, compartiendo este vídeo con las personas que puedan interesarle. Y además, déjame en los comentarios saber si a lo mejor de lo que te he contado te ha podido sorprender alguna información nueva que te haya podido contar y que no lo sabías. O si hay alguna cosa que quieras preguntarme o compartir para los demás, o cualquier cosa que quieras dejar en comentario, estaré encantada de leerte. Así que solamente me queda desearte que te cuides mucho. Ya sabes que como dietista que soy, me gusta aconsejar que te cuides desde dentro, que es donde está la base, que es donde está todo, y lo hagas con la alimentación equilibrada y aprendas a comer y a disfrutar de la vida, de la comida, y con ello tengas una buena salud. Así que te animo a que sigas cuidándote y yo, mientras tanto, te espero con mucho gusto y con mucha ilusión en nuestra próxima cita, en nuestro próximo encuentro. Así que
Hasta entonces, que estés muy bien, cuídate mucho y que disfrutes de la vida en general. Cuida el físico, la mente y el espíritu, ¿por qué no? Que estés muy bien. Hasta pronto.